Bien, este es el trabajo práctico número 1 de la Cátedra de Historia Social de la Cultura, año 2020, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la provincia de Jujuy. Vamos a arrancar tratando de entender lo que es la ciencia histórica, ¿no? que es un tema con el cual vamos a trabajar como base para poder entender en dónde estamos. La historia es la única ciencia que estudia su propio objeto de estudio, ¿no? La historia estudia la historia, así como suena muy redundante, y el objeto de la ciencia histórica es la historia. Las distintas ciencias tienen su objeto de estudios, por ejemplo, podríamos hablar sobre la biología, que tiene su objeto de estudio a todos los elementos biológicos de la naturaleza, ¿no? Estudia todos sus movimientos, sus componentes, las leyes que lo componen. La química también estudia todos los procesos que interactúan entre distintos materiales presentes en la naturaleza y sus resultantes mediante distintas fórmulas y métodos y hipótesis y teorías científicas comprobadas que demuestra distintos tipos de actuaciones químicas. Nosotros dentro de la historia estudiamos justamente la historia. La historia entendida no como el pasado, digamos, de nosotros individualmente. Nosotros todos tenemos una historia, nosotros todos comenzamos en algún punto de nuestro origen, desde el momento que existimos acá en el planeta Tierra, como humanos, tenemos una historia. Las sociedades también tienen su historia, y la humanidad en sí tiene una historia que es mucho más compleja, mucho más abarcativa, y que se la estudia justamente a través de esta ciencia histórica. Como ciencia, la historia tiene también, además de tener su objeto de estudio propio, tiene muchos métodos científicos para poder abordar lo que es y poder entender, de hecho, lo que es dar a luz el conocimiento científico sobre su objeto de estudio. La historia como ciencia no solo trata, ustedes tendrán una idea muy básica sobre lo que estudia la ciencia. ¿Qué estudia la ciencia histórica? Y la historia estudia el pasado de la humanidad, podrían decir, sí, efectivamente. Pero la ciencia histórica no solo trata de estudiar el pasado, sino que se mueve en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Yo sé que a muchos les parecerá extraño este movimiento, pero la ciencia histórica ha demostrado muchas veces y en incansables oportunidades la posibilidad de moverse en estos tiempos. Ustedes no pueden demostrar un hecho histórico, para que ustedes tengan una idea, solamente mirando hacia el pasado de una sociedad. No pueden entender hacia dónde va esa sociedad, es decir, hacia dónde podría estar yendo, hacia un futuro posible, sin entender su pasado y tampoco sin entender su presente. Para que los entendamos. Si ustedes analizan, por ejemplo, vamos a tratar de entenderlo a nivel social, la historia de la provincia de Jujuy. Ustedes tendrían que primero, digamos, la situación histórica de la provincia de Jujuy, tendrían que entender todos los hechos pasados, los distintos acontecimientos, los hechos institucionales, los hechos de movimientos masivos que ha tenido la provincia de Jujuy, para entender lo que está pasando ahora. ¿Por qué suceden todas las cosas que están aconteciendo en este momento, en esta situación, en nuestra provincia, en este presente? Ahí recién podían hacer un paso desde entender desde una historia pasada hacia un presente. A partir de ahí podríamos determinar con un margen de precisión elevado qué es lo que puede acontecer hacia futuro. ¿Qué podría suceder con respecto a la provincia de acá en adelante? Entonces, nosotros no nos movemos linealmente tampoco, no nos movemos en pasado, en presente, futuro, sino que nos movemos en los tres tiempos.
Constantemente estamos moviéndonos de un lugar a otro. Obviamente, nosotros usamos justamente los hechos ya estudiados como pasado y demostrados científicamente, ¿no? Hay una gran comunidad de historiadores científicos que se dedican a analizar un hecho histórico, un hecho de masas, un hecho masivo, y que tratan de dar con mayor precisión, lo más posible, lo que ha sucedido en ese momento, y a su vez con esa información científica, se trata de entender el presente, ¿no? Y esto siempre se lleva en debate, ¿no? La ciencia histórica centralmente tiene el objeto, ahí como verán en el PowerPoint, el objeto de esta ciencia son los hechos de masa. ¿Qué son los hechos de masa? Son todos los fenómenos que sucedieron durante la humanidad, es decir, por ejemplo, un conglomerado de pensamientos durante una era, durante un periodo, conforman parte de estos hechos de masa, digamos, el conjunto de creencias religiosas, opiniones durante un periodo dado, también se convierten en un análisis de la ciencia histórica. Los hechos institucionales también es parte de estos objetos, que son justamente todas las relaciones sociales que se establecen en una sociedad y que se transforman, cuando ustedes entienden como institución, se transforman en elementos vitales de la conformación de una sociedad, ¿no? Cuando una serie de ideas se convierten, por ejemplo, en una estructura social que determina el funcionamiento de esa sociedad. Para que ustedes puedan entender estas ideas, por ejemplo, las ideas del cristianismo, ¿no? Desde sus orígenes, se fueron transformando, se fueron convirtiendo, después se transformaron en instituciones, como es el Vaticano y las distintas influencias a nivel mundial que han tenido durante los distintos siglos, y estos hechos como se han transformado en instituciones que hasta el día de hoy son influyentes de muchas maneras, ya sea comúnmente de maneras un poco negativas hacia el avance de las ciencias, pero bueno, esto ha tenido un impacto social dentro de nuestra sociedad, y ustedes se ven muy influidos por este pensamiento. Yo me imagino que no debe haber ninguno acá en el grupo que no sepa rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro. Es una idea que les han inculcado a todos y que, bueno, tiene que ver un hecho presente y que puede determinar, de cierta manera, también los pensamientos a futuro. Estos hechos institucionales, pero nosotros los analizamos mucho más ampliamente en cuanto, por ejemplo, a ideas que han dominado a la sociedad. Vamos a ver cómo las distintas sociedades, en base a una trama de pensamientos complejos, se han conformado en distintas etapas. Vamos a analizar el feudalismo, por ejemplo, es una parte importante de nuestro estudio. Nosotros arrancamos en el siglo XV, 15, 16 hasta nuestros días, 16, 17, 18, 19, 20, hasta nuestros días. No entramos en el siglo XXI, pero terminamos en el siglo XX. Y analizamos todo este pensamiento del feudalismo y cómo se transformó posteriormente en un modelo de sociedad en la cual cambió rotundamente de un modelo a otro, en el cual otras estructuras de clases se convierte en un modelo que se conoce hoy en día como el capitalismo. ¿Bien? Entonces nosotros tratamos de analizar este proceso de transición entre feudalismo, capitalismo, y cómo hoy en día la sociedad nuestra en la que vivimos insertos se ve determinada de cierta manera por estos tipos de hechos históricos, ¿no? Y por último, los acontecimientos en que van sucediendo con hechos precisos, distintos tipos de acontecimientos que van sucediendo a lo largo de estos momentos históricos que se van
sucediendo. Nosotros no analizamos la historia como una cuestión lineal, aclaramos, ¿no? Eso de ver lo que sucedió primero o ver los grandes líderes, los grandes personajes de la historia. Nosotros no vemos eso es un tipo de historia que ya no se usa hoy en día. Nosotros analizamos en sí los distintos hechos históricos y nos movemos de un pasado a un presente y nos movemos en distintos tiempos para poder entender lo que es la historia de la humanidad. Y esto es lo que lo hace complejo, ¿no? Porque ustedes se tienen que mover constantemente de un siglo a otro y tratando de entender cómo se van influyendo distintos tipos de movimientos sociales a nivel global y cómo esto va armando y va determinando distintos tipos de hechos a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo, un cambio histórico importante, un acontecimiento importante, es cuando llegan los españoles de la mano de Cristóbal Colón, llegan equivocadamente, porque ellos querían llegar a la India, llegan al territorio americano y cómo, lo que se conoce después como territorio americano, y cómo esto cambia totalmente las estructuras de la sociedad de los pueblos nativos americanos y cómo se ven influidos por estos modelos europeos y cómo se fueron influidos y destruidos, ¿no? Históricamente. Bien, eso para que nos vayamos ubicando un poquito entre la ciencia histórica. La historia social. Bien, vamos a ir un poquito más atrás, mucho al principio de la humanidad, para poder entender lo que es la historia de la humanidad. Nosotros provenimos de la naturaleza, nosotros en algún momento como humanidad éramos una especie más, como hay tantas en el mundo, y fuimos evolucionando, teniendo cambios sustanciales a lo largo de miles y miles de años físicamente, y fuimos cambiando nuestra forma. Nosotros vivíamos hace más de 10.000 años, por ejemplo, con otras especies de humanos, como el Neandertal. Luego nos fusionamos y los Neandertal se terminaron extinguiendo, y nosotros quedamos como una especie única en el planeta Tierra. Nosotros somos los Homo sapiens. Como especies, existían otras especies además, como la Australopithecus y otras especies más que se diseminaron a lo largo del mundo desde nuestra tierra de origen, nuestro continente de origen, que es el continente africano. Fuimos teniendo un desplazamiento a lo largo del globo desde el sur de África, donde se generaron las primeras especies de homínidos, en las cuales nos fuimos desarrollando y nos adaptamos a vivir poco a poco y a cambiar nuestra alimentación. Pasamos de distintos tipos de alimentos a consumir carne y luego a poder controlar una de las herramientas principales, que es el fuego, y a partir de ahí empezar a tener que desplazarnos para poder alimentarnos a lo largo de las costas africanas, llegando hasta lo que es hoy en día el Mar Rojo, lo que es Arabia, cruzar esa zona, dividirnos. Un grupo se fue hacia el norte, otro grupo siguió por Asia, llegando hasta lo que hoy en día es China, siguiendo por Filipinas, bajando hasta Australia un grupo, y a partir de ahí desplazándose por todas las islas del Pacífico poco a poco hasta llegar al continente americano, y otro grupo más por el norte, bajando por lo que es el estrecho de Bering, bajando hacia el continente y colonizando lo que quedaba del planeta Tierra. Nosotros como sociedad nos hemos originado bajo una estructura de comunismo primitivo, se llama, ¿no? El comunismo primitivo se basa
en las ideas de que nosotros vivíamos en grupos pequeños, de hecho éramos muy pocos, les cuento que nosotros casi llegamos a extinguirnos como especie, en un periodo quedó muy pocas cantidades de Homo sapiens en la Tierra, y estos grupos tenían tenían que sobrevivir a su entorno salvaje, y la única manera era haciendo trabajo colaborativo, trabajo de comunismo primitivo. Es decir, cada uno tenía una función dentro de esa comunidad. Uno se encargaba de cuidar el fuego, otro se encargaba de recolectar alimentos, otro se encargaba de cuidar a los enfermos, otro se encargaba de traer los alimentos, y esta comunidad era lo que permitió en este comunismo primitivo la supervivencia de la humanidad, y evitó que nosotros desaparezcamos totalmente, como muchas otras especies en la Tierra, desaparezcamos totalmente de este único planeta en el cual nosotros existimos, que es la planeta Tierra, ¿no? Esta humanidad, ¿no?, que fue surgiendo poco a poco a través del trabajo, ¿no?, que es una tarea fundamental, la del trabajo. Y nosotros vamos a hacer mucho hincapié en el trabajo, porque vamos a ir viendo cómo el trabajo se ha ido modificando y cómo se determina hasta el día de hoy las sociedades en base al trabajo. Este trabajo que permitió al humano transformar la naturaleza que lo rodeaba para poder garantizar su supervivencia. Desde la era de piedra, en la cual los primeros humanos pudieron transformar un pedazo de piedra, romperlo, convertirlo en herramientas filosas para cortar pedazos de carne, para poder defenderse de otros animales. El poder concebir la idea, por ejemplo, básica de tener un palo para poder bajar las frutas de un árbol, y poder usar después esa misma herramienta como una herramienta, ese palo como una herramienta de defensa, poder proporcionar una punta de piedra y poder defenderse de otros animales, el control del fuego, que nos fue transformando, digamos, poco a poco en una sociedad cada vez, poco a poco, cada vez más compleja, y en la cual nosotros, como sociedad, nos garantizamos la supervivencia en esas épocas, como una sociedad. Este proceso de hominización, que se refiere a la transformación del hombre en lo que hoy somos nosotros, ¿no? Biológicamente, nuestra estructura era distinta, estábamos mucho más, no estábamos tan erguidos, sino que estábamos un poquito más doblegados, adaptados a comer los alimentos más del suelo, y poco a poco fuimos modificándonos hasta convertirnos en homínidos que caminaban sobre dos piernas, y poco a poco los convertimos hoy en día en Homo sapiens. Nosotros todavía tenemos dentro de nuestros genes restos de estos cambios en nuestra biología. Si ustedes alguna vez se pueden sacar una radiografía de la cadera, van a ver que tienen detrás de la cadera, en el final de la cadera, hay un huesito que se llama el coxis. Es el último huesito. Ese huesito es parte de una estructura pasada que teníamos en algún momento. Eso fue una cola, y bueno, eso ya no existe dentro de nuestra estructura ósea, pero en algún momento tuvo alguna función para nosotros, ¿bien? Entonces nosotros todavía tenemos estas adaptaciones biológicas presentes dentro de nuestra estructura. Lo importante de esto, más allá de la biología, es este comunismo primitivo en el cual todos trabajaban para poder garantizar la supervivencia del grupo social. Es que dentro de estos grupos no había diferencias. Aclaro, repito, y anoten, no había diferencias. Cada uno tenía una tarea,
pero no había jerarquías presentes, jerarquías como las que hay hoy en día, sino que todos trabajaban con un objetivo en común que era sobrevivir. No había diferencias entre unos y otros, como poco a poco se fueron desarrollando posteriormente en sociedades más complejas, sino que las sociedades todas, por eso se llama comunismo primitivo, todas luchaban por un objetivo en común que era garantizar la supervivencia del grupo. Y esto es importante porque fíjense cómo después, posteriormente, miles de años después, esto cambia totalmente y se generan grandes diferencias, que es lo que nosotros estudiamos posteriormente, en cómo, por ejemplo, estas diferencias llegan a ser tan brutales en la humanidad. Fíjense que en un origen de la humanidad no existían estas diferencias y posteriormente se vuelven tan brutales que se somete brutalmente, se asesina, se mata a sociedades enteras por sus diferencias de color, como es lo que pasó en el siglo XVI, XVII y XVIII durante el proceso de la esclavitud. De la esclavitud centralmente de los africanos. Y en la cual esto trae muchos, después posteriormente, trae consecuencias, ¿no? Porque estos africanos son exportados hacia el territorio americano, y cómo también son destruidos los pueblos latinoamericanos en base a ideas y en base a estas diferencias que en un principio en la humanidad no existían. Eso lamentablemente no se mantuvo, y las diferencias sociales, las diferencias se fueron poco a poco, en vez de ir desapareciendo, se fueron aumentando a niveles que hoy en día nosotros lo sufrimos, ¿no? Casi más de 500 años después todavía sufrimos esas diferencias que hay entre la propia humanidad. Bien. Una de las características centrales del proceso de desarrollo biológico en la humanidad es que el cachorro humano, ustedes lo conocen como bebé, científicamente es el cachorro humano, es un ser que no puede sobrevivir en la naturaleza solo. No es que, por ejemplo, si bien el cachorro de un león, protegido por la manada, alimentado por la manada, llega hasta cierta edad, donde ha crecido y ha aprendido las capacidades de adaptación. Una vez que termina ese proceso de crecimiento, se independiza y sobrevive en la naturaleza en base a sus habilidades biológicas, las garras, la fuerza, y sobrevive en la naturaleza, ¿no? El cachorro humano, tal como podemos nosotros verlo, no puede valerse por sí mismo. Ustedes imagínense, en la naturaleza es el único animal que vive con la misma familia muchas veces hasta los 20, 25 años, y no se independiza, no logra, nosotros carecemos de estas habilidades que la naturaleza ha desarrollado para otras especies, como la fuerza de un león, la velocidad de una gacela, la vista de un águila, la capacidad de tener una visión nocturna de un búho, o la capacidad sensible de los oídos de un búho también, que es una capacidad increíble. Nosotros no tenemos esas capacidades, y nos tenemos que valer del grupo social para poder sobrevivir. Y esta incapacidad de poder sobrevivir en la naturaleza y la necesidad obligada de tener que subsistir en un grupo social es lo que nos convierte en humanos. Es lo que nos convierte a nosotros en seres humanos. Si ustedes agarran a una persona, mejor dicho, a un humano, y lo ponen en la naturaleza y supongamos que puede sobrevivir, valerse por sí mismo, sin tener contacto con ningún tipo de persona,
ese ser humano no se convierte en una persona. Carece la capacidad de sociabilidad. Nosotros, desde chicos, vamos adquiriendo distintos tipos de valores culturales, como por ejemplo el lenguaje, que es uno de los elementos que primeramente adquirimos cuando somos bebés, cuando somos cachorros humanos, al año y medio, a los 2 años, más tardar a los 3, 4 años, adquirimos la capacidad de poder comunicarnos con nuestro entorno y poder transmitir lo que sentimos y poder transmitir nuestras necesidades, y al grupo que nos rodea, este grupo puede a su vez entender nuestras necesidades y tratar de satisfacernos y solucionarnos nuestras necesidades. Sin esta capacidad de construirnos nosotros como humanos en grupos humanos, ningún humano no se construye individualmente. Esto es importante, chicos, porque van a ver que en el capitalismo posteriormente las ideas de individualismo son las que se pregonan y el humano no se hace individualmente. No existe un humano que se haga solo, que pueda existir individualmente. No existe. De hecho, no es un humano, es un animal más en la naturaleza. El ser humano se construye en sociedad, se construye socialmente, en unidades que primero son unidades institucionales, como es la familia. Nosotros nos construimos dentro del seno familiar, y es este seno familiar el que nos construye a nosotros y la sociedad que nos rodea como seres sociales y como seres humanos. A partir de ahí, nosotros nos convertimos en seres parte de una sociedad. Esto es importante, chicos, que lo marquemos, porque van a ver cómo este proceso de comunismo primitivo, en el cual nosotros todos nos trabajábamos por un bien común, y cómo estos grupos sociales nos humanizamos nosotros desde chiquitos, desde que somos cachorros humanos y nos convertimos en un sujeto social, cómo esto después se va rompiendo en distintos tipos de etapas y estructuras sociales que nos llevan a desentendernos del otro sujeto que está en la misma sociedad. Y que nos lleva en un proceso, que es un proceso ya muy estudiado científicamente, que es en el liberalismo, en el neoliberalismo, al proceso de individualización del sujeto, en la cual supuestamente el sujeto puede valerse por sí mismo, y el sujeto puede desarrollarse por sí mismo, y el sujeto puede ser y convertirse en un ser social solo y por sí mismo. Estas ideas seguramente lo han escuchado por ahí alguna vez, y nosotros vamos a tratar de desmantelar todo lo que hay detrás de esas ideas, porque la humanidad no se ha desarrollado de esa manera, y de hecho hasta el día de hoy no se desarrolla de esta manera. Sin una sociedad que nos permita a nosotros convertirnos en humanos, en sujetos sociales, no podríamos existir como humanidad. Y esto es importante entenderlo porque cómo se van planteando posteriormente las diferencias sociales, nos han hecho a grupos sociales enteros desentendernos de otros humanos y convertirlos en casi no humanos, convertirlos en una cosa, como lo fue durante la esclavitud. Bien. Bien. Los elementos particulares de la especie humana, ¿no? Tenemos la inmadurez, dice, como de la especie humana en su desarrollo, lo cual solo se complementa socialmente, ¿no? Nosotros nacemos como seres inmaduros, como seres incapacitados, sin habilidades en la naturaleza, nos vamos desarrollando socialmente, adquirimos habilidades socialmente, y son estas habilidades las cuales nosotros nos armamos con estos conocimientos y nos permite a nosotros completarnos socialmente, ¿no? Ustedes están en este proceso, en este momento, han tenido muchos años de estudio, han hecho desde jardín, primero han aprendido a hablar, han aprendido a conectarse con su grupo social, con su barrio, han aprendido en la escuela primaria
distintos tipos de valores, primero en el jardín, después en la escuela primaria, han aprendido una gran cantidad de conceptos, posteriormente en un nivel superior, en la escuela secundaria, han aprendido otro gran nivel de conceptos y otro nivel de capacidades sociales, se han desarrollado, se han definido y han madurado biológicamente durante toda esa etapa, y ahora están en una etapa posterior en la cual se están terminando de definir ustedes socialmente como sujetos, digamos, futuros profesionales, como sujetos que van a cumplir un rol en la sociedad, en nuestra sociedad, en este caso en nuestro país, ¿no? Esta inmadurez humana es una de los elementos centrales de la humanidad, ¿no? Que se van complementando a lo largo de la vida del sujeto humano, ¿no? La inmadurez es propia de la humanidad, está bien que sea un adolescente, que sea rebelde, que esté dispuesto a cambiarlo todo, como están ustedes. Yo sé que ustedes están con muchas ganas de cambiarlo todo, y está bien eso, porque es parte de la madurez en la cual te va llevando poco a poco a como especie humana. Después, socialmente, estos se transforman en cambios sociales que terminan modificando a toda una sociedad. Bien. Otra de las particularidades dice, es la única especie que transforma la naturaleza para satisfacer su necesidad. Bueno, nosotros somos, si bien hay animales en la naturaleza que tienen capacidades, por ejemplo, hay algunos chimpancés que tienen la capacidad de desarrollar herramientas para poder meterlas en un tronco, palitos, y poder sacar las hormigas y alimentarse de ellas. Hay el águila rompehuesos, que usa piedras, ¿no? Acumula los huesos dentro de una roca, en la punta de una roca dura, se eleva y a veces tira los huesos o tira piedras encima de esos huesos para poder romperlas y así poder alimentarse de la médula de los huesos. Bueno, y hay una infinidad de animales, aves sobre todo, que también desarrollan distintos tipos de herramientas para poder alimentarse. Pero a pesar de esto, ese tipo de elementos y esas habilidades que pueden tener algunos animales, no todos, están predeterminadas biológicamente. No puede mejorarla. El simio no es que pudo desarrollar un pensamiento complejo y decir, mira, a ver, si este palito lo pongo ahí y si lo hago un palo más grueso, obtengo más cantidad de hormigas y me puedo alimentar más. O el águila huesera que dice, bueno, a ver si calculo mejor la posición de este lanzamiento o encuentro un mejor lugar para poder romper los huesos, o si agarro un tipo de piedra más dura. No puedes desarrollar esa capacidad. Nosotros somos la única especie en la naturaleza que puede transformar la propia naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Desde un principio, la humanidad ha construido distintos tipos de herramientas, desde construir un cuchillo de piedra, luego a pasar a elementos más complejos, como construir herramientas de bronce, herramientas de acero, para poder transformar la naturaleza y poder satisfacer las necesidades. Eso lo hacemos constantemente nosotros, ¿no? Ustedes, cuando se alimentan cotidianamente, transforman los elementos cultivados en algún lugar del mundo, y los transforman para poder alimentarse de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? Entonces transformamos la naturaleza constantemente para poder nosotros satisfacer las necesidades de los propios humanos. Y esto ha tenido consecuencias, ¿no? Nosotros lo vemos hoy en día con la gran destrucción que hay a nivel planetario, de las selvas amazónicas, de la contaminación global que hay en los distintos mares por plástico, microplástico que ya está dentro de los peces del mar, dentro de los propios humanos que existe microplástico. Esta satisfacción de las necesidades ha llevado al extremo
en la cual se ha puesto en valor que es más importante la satisfacción de estas necesidades y sin tener en cuenta el desequilibrio que generamos en la propia naturaleza, ¿no? Entonces, esto a lo largo de distintos años de cambios sociales y de evolución, de miles de años de evolución, se ha transformado casi en nuestro propio enemigo, ¿no? Esta necesidad de satisfacer nuestras propias necesidades. Bien, bien, pero esta es una de las características centrales de la humanidad. Bien, y por último, el trabajo, ¿no? El trabajo que es importante porque para nosotros, para transformar la naturaleza, ejercemos trabajo, trabajo entendido como la capacidad del hombre de transformar esa naturaleza para poder satisfacer nuestras necesidades, ya sean biológicas o sociales. Biológicas entendidas en el sentido de que necesitamos alimentarnos, necesitamos abrigarnos, esas necesidades básicas, necesitamos calor. Ustedes cuando les hace frío, tratan de satisfacer esa necesidad de frío, se abrigan, algunos harán fuegos en su casa, otros prenderán la estufa, ya sea la estufa eléctrica, la estufa a gas, y tratarán de satisfacer esa necesidad biológica de tener calor. Y las necesidades sociales, que son mucho más complejas, ¿no? Como la necesidad de poder reunirse con otra. Entonces lo que hacen es tratan de ir a esos lugares y hoy en día usan medios de comunicación digitales, se apropian de instrumentos para poder ustedes estar en comunicación con otras personas, que es una necesidad social vital dentro de la humanidad. Sigamos. Bien, el trabajo. Vamos a hacer un parate en el trabajo porque dentro de la humanidad, desde sus orígenes primitivos, desde el comunismo primitivo, el ser humano aprendió a transformar la naturaleza justamente para poder sobrevivir y poder satisfacer sus necesidades. Y este trabajo humano ha ido cambiando a lo largo del desarrollo de la humanidad. De distintas maneras se ha interpretado el trabajo y sobre todo, ¿para quién es ese trabajo, no? El trabajo en el cual uno le inyecta parte de la energía de uno mismo para hacer y convertirlo ya sea en un bien tangible o en un bien intangible. La mayor parte de las son bienes tangibles, pero hoy en día nosotros tenemos bienes intangibles muy necesarios para la supervivencia de la humanidad. Se preguntarán qué bien es intangible. Por ejemplo, el software de una computadora es un bien intangible, pero hay alguien que le puso mucha energía para poder producir eso. Las ideas también, ¿no? Que son bienes intangibles muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Este trabajo en la cual nosotros ofrecemos nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, para poder transformar en algún y convertirlo en algún elemento que nos permita sobrevivir. Y este trabajo, ¿cómo se ha ido modificando a lo largo de la historia de la humanidad? Y se ha ido convirtiendo poco a poco en distintos tipos ha empezado a tener distintos tipos de significado este trabajo. Sobre todo este trabajo de cómo se ha ido entendiendo a nivel social. A ver, ¿no? Para que podamos entenderlo. Cuando nosotros veíamos en el comunismo primitivo, la sociedad trabajaba con un objetivo, las pequeñas sociedades trabajaban con un objetivo en común. Bueno, ¿no? Uno, como les repito, uno se encargaba del fuego, de mantener el fuego, otro se encargaba de cuidar a los otros enfermos, de cuidar a los niños, otro se encargaba de recolectar algún tipo de alimento y otro se encargaba de cazar y otro de desarrollar herramientas. Bien. Eso permitía la supervivencia del grupo en el comunismo primitivo, en el cual todos trabajaban con un objetivo en común, en la cual no había ningún tipo de diferencia. Todos trabajaban y cada vez que uno desarrollaba algo, cuando conseguía alimento, era repartido entre todos. Bien, cada uno ejercía un trabajo sobre la naturaleza.
ya sea el que transformaba una piedra y la convertía en un cuchillo o en una punta de lanza, una punta de flecha, hacía un trabajo, pero era para garantizar la supervivencia del grupo. Esto fue cambiando brutalmente durante los distintos desarrollos de las etapas de la humanidad. Cuando las sociedades se fueron convirtiendo en sociedades más complejas, por ejemplo, las sociedades agrarias, esto empezó a modificarse porque el trabajo fue entendido de otra manera. El trabajo que se hacía para sobrevivir se fue transformando y hubo dentro de esas sociedades agrarias, cuando las sociedades empezaron a cultivar y empezaron a producir a través del trabajo excedentes de alimentos, estos excedentes se fueron apropiando por otros grupos sociales que no ejercían el mismo tipo de trabajo sobre esos excedentes. Me refiero a que había un grupo social que se apropiaba de ese trabajo y que no ejercía ningún tipo de trabajo y en la cual estas sociedades se fueron poco a poco complejizando y se fueron jerarquizando en distintos tipos de clases sociales, en la cual una clase social se apropia del trabajo de muchos. Y esto es lo que hoy en día vivimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos entendido el trabajo dentro de una empresa, hay alguien que es el dueño y el cual se apropia de todo el trabajo, de todo el resto de los trabajadores y de las maquinarias que están produciendo, se apropia de todo ese trabajo. ¿Bien? Entonces, vemos estos cambios, cómo se han transformado durante, por ejemplo, también la esclavitud, en la cual el trabajo, ¿no?, era a través del esclavismo, una persona que era secuestrada, sometida, violada, golpeada, llevada a otro lugar y forzada a entregar ese trabajo para transformar los campos de producción de algodón, de café, y este trabajo cómo fue de una manera brutal apropiado por ciertos sectores sociales, ¿no? Entonces vemos cómo esta transformación del trabajo, derecho del hombre de transformar a la naturaleza, cómo se ha ido modificando. Le di algunos datos que los que vamos a analizar centralmente en los próximos trabajos prácticos, de cómo este trabajo se ha ido apropiando de distintas maneras en el desarrollo de la humanidad. Y cómo el trabajo, por último, define de manera pero es tan importante dentro de la definición de los seres humanos, el trabajo. Si ustedes le preguntan a alguien que conocen por primera vez y le preguntan, ¿qué haces? Se están refiriendo o ¿en qué trabajas? Y la persona te dice, no, mira, yo soy albañil. Entonces ustedes ya lo preconfiguran y lo ponen dentro de sus estructuras de pensamientos, y eso define al sujeto. Define de tal manera que, fíjense que estudios psicológicos han demostrado que una de las partes más importantes en la cual se define el sujeto humano es a través del trabajo, es decir, a través de lo que realiza, ¿no? Si usted viene a una persona y le dice, bueno, mira, yo soy músico y toco guitarra. Usted dice, oh, wow, es increíble, la persona toca la guitarra, me gustaría ver, tocas en alguna banda, haces algo, tocame algo. Entonces uno trata de siempre de meterse dentro de eso y tratar de entender el otro, pero solamente a través de este trabajo que se realiza. Nosotros no lo vamos a analizar tan individualmente, sino que vamos, como es una carrera social, lo analizamos socialmente y volvemos otra vez a cómo grupos sociales se han apropiado de este trabajo de distintas maneras, como lo fue en la esclavitud, ¿no? O ya sea mediante invasiones de un grupo social a otro y apropiarse todo lo que habían producido, y cómo se ha ido la sociedad modificando a través de este trabajo hasta nuestros días, ¿no? Que hoy en día el trabajo sigue siendo algo importante dentro de la definición de nuestra sociedad ya en el siglo XXI, en la cual el trabajo se ve modificado con la aparición, por ejemplo, de nuevas herramientas como es la inteligencia artificial. Bien.
¿Qué más? Bien. En este trabajo, nosotros tenemos que volver otra vez a entender nosotros como humanos. Tenemos tres tipos de elementos importantes para entendernos nosotros, además del trabajo, del proceso de socialización, del proceso de aprendizaje que tenemos en un grupo social, en una sociedad. Nosotros tenemos los elementos únicos que nos desarrollan a nosotros a nivel individual y a nivel social o a nivel grupal. Primero, la capacidad de aprender, que es una capacidad única en la especie humana, como lo habíamos hablado, si bien había otras especies que desarrollan herramientas, pero carecen de la capacidad de aprendizaje. Nosotros somos la única especie que dentro de la naturaleza que tenemos esta capacidad. La capacidad de aprender, la capacidad de equivocarnos, la capacidad de entender y desarrollar pensamientos complejos. Pensamientos complejos que nos llevan a nosotros a desarrollar herramientas y a mejorar esas herramientas. Pensamientos complejos, como por ejemplo podríamos hablar de las primeras sociedades humanas que empezaron a desarrollar tipos de herramientas. Alguien rompió una piedra, encontró un cuchillo de piedra, se cortó la mano y se dio cuenta que podía con eso cortar trozos de carne, robárselos a otros animales que lo había cazado, robarse trozos de carne y después empezar a desarrollar cada vez cuchillos más complejos o puntas de flechas cada vez más complejas o flechas más avanzadas, lanzas más avanzadas y herramientas que se fueron complejizando poco a poco en el desarrollo de la humanidad. Esta capacidad de aprender, viéndolo desde ese lado de supervivencia, sobre todo es la capacidad de aprender de nosotros como grupo. Todas estas cosas que nos enseña el grupo, en donde vivimos, las historias que nos cuentan, sus padres le deben haber enseñado muchísimas cosas, y esas son las capacidades que el hombre ha adquirido a lo largo del desarrollo del proceso de hominización. Nosotros somos la única especie que tenemos la capacidad de transformar nuestros pensamientos y poder plasmarlos, los escribimos y los dejamos para que otros humanos puedan aprender de esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos complejos que se han desarrollado a lo largo de la humanidad. Entonces, imagínense la acumulación de conocimiento que ha habido a lo largo del desarrollo de la humanidad para que nosotros estemos en este momento sentados acá pudiendo hablar a través de un dispositivo digital, yo sentado en algún lugar del mundo, ustedes sentados en otro lugar del mundo, y todo lo que han tenido que aprender para poder en este momento estar nosotros compartiendo este momento, ¿no? Y si nos oponemos a pensar en todo lo que se ha desarrollado anterior a este momento, para que nosotros podamos estar sentados acá, vamos a ver que ha habido una capacidad de aprendizaje enorme en el desarrollo de la humanidad. Si lo vemos digitalmente, podríamos hablar desde el desarrollo del lenguaje, la escritura, luego las primeras mecanizaciones, el desarrollo de la electricidad, luego la aparición de máquinas más complejas, autómatas, a partir de ahí el desarrollo de las primeras computadoras, complejizaciones en las etapas de software, la masificación de las redes de Internet posteriormente, la comercialización de dispositivos, la capacidad de desarrollos electrónicos más pequeños y hasta el punto de desarrollar computadoras y software para poder manejarla y el desarrollo de plataformas digitales en las cuales ustedes han aprendido a manejarlas y en las cuales hoy estamos, ¿no? Entonces, toda esta capacidad, toda esta acumulación de conocimiento que es parte de un proceso social en la cual nosotros nos vemos inculcados cotidianamente, ¿no? Nosotros desde pequeños aprendemos, ¿no? Es lo que nosotros nos convierte en sujetos sociales, en seres humanos. Otro elemento que se ha descartado en los últimos años
y nosotros lo revalorizamos enormemente porque es un elemento vital dentro del desarrollo humano, que son las emociones. Las distintas emociones que el humano puede tener: la alegría, la tristeza, el asombro, las distintas emociones que nos han permitido a nosotros conformarnos como humanos. Ustedes imagínense, vamos a pensar un poquito, los primeros humanos, cuando tuvieron momentos de poder descansar alrededor del fuego y poder pensar sobre lo que habían hecho en el día y poder contarse las historias de lo que habían sucedido durante el día. Imagínense las emociones que se compartían al resto del grupo, que no había podido salir, por ejemplo, a hacer la caza de algún animal, y poder transmitir, ¿no?, a través del lenguaje esas emociones. Poder decirle al resto del grupo: mirá, sí, justo apareció el león ahí en ese momento y casi me agarra, y de repente salió mi compañero y ¡fua!, le gritó así fuertemente, ¡ay!, el león se asustó y salió corriendo, y nosotros nos pudimos apropiar de ese animal que había atrapado. ¡Fua! Y están todos disfrutando en ese momento de ese robo a ese león y poder disfrutarlo en el grupo, compartirlo a esa historia. Esas emociones, que es importante que muchas veces la humanidad durante los últimos siglos, centralmente y sobre todo durante el desarrollo del capitalismo, ha negado en gran parte estas emociones, que nosotros las tenemos que rescatar porque es una parte vital, pero tan importante dentro del desarrollo de lo que nosotros somos humanos. Estas emociones, ustedes imagínense, todavía se sigue estudiando antropológicamente en qué momento la humanidad desarrolló la risa. Es una de las emociones más importantes de la humanidad. Reírnos, sentirnos alegres, contentos. ¿En qué momento la humanidad aprendió a reírse? Aprendió a compartir la alegría, a compartir la risa. Eso todavía se sigue estudiando y es una parte importante porque, fíjense, ustedes por ahí se reúnen con sus amigos, comparten historias. Bueno, ahora estamos en una situación compleja de poder reunirnos, pero cuando la humanidad se reunía en sus primeros orígenes, compartía estas historias. Y hoy en día nosotros seguimos teniendo esas actitudes. Seguimos, cuando nos podemos reunir en familia, compartir la alegría, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Compartir las historias que nosotros tenemos. Entonces, estas emociones son importantes dentro del desarrollo de la humanidad. Y son pero tan importantes que cuando nace un ser humano 7mesino, 6mesino, es decir, son humanos que nacen no con los 9 meses de desarrollo, sino cuando nacen con 6, 7 meses de desarrollo y tienen que ser expulsados por distintos tipos de motivos del vientre materno, se descubrió después de mucho tiempo que el contacto, es necesario el contacto de una persona con ese 7mesino, 6mesino, con ese bebé de 6 meses, ¿no? Acariciarlo para poder terminar de desarrollarse biológicamente. Ustedes fíjense lo importante que es esto de las emociones. Nuestro cerebro humano no se termina de desarrollar si nosotros no adquirimos estas capacidades emocionales. Imagínense una persona que no tiene emociones desarrolladas complejamente. Es una persona que sufre de incapacidad para poder vincularse socialmente. Nosotros necesitamos las emociones, es un elemento pero tan importante de nuestro desarrollo social, que determina justamente muchas veces las culturas enteras en base a las emociones. Ustedes, por ejemplo, nosotros los jujeños nos diferenciamos del resto podríamos decir, así a grandes rasgos,
del resto de otras provincias porque somos más alegres y porque nos gusta el carnaval, ¿viste? Y cuando dicen el carnaval, dicen, ¡ah, qué bueno! Vamos a festejar el carnaval. ¡Qué alegría festejar! Y esas emociones son las que categorizan y son las que, en cierto modo, diferencian y definen a una sociedad. Entonces, estas emociones, por eso hago un parate dentro de las emociones, porque representan un elemento muy, muy importante de nuestra humanidad, ¿no? Cuando ustedes ven a un niño reírse, a un bebé reírse, ¿no? Que empieza a reírse por algún motivo, le transmite una enorme cantidad de emociones. Y en ese momento, ambos sujetos, tanto el bebé como la persona que está viéndolo, se humanizan. Y es importante esto porque estas emociones se ha llevado en un proceso en el liberalismo y en el capitalismo de negación de estas emociones. Y en otras partes se ha individualizado estas emociones. Y las emociones individuales, si bien existen, pero son sustancialmente, carecen de importancia y relevamiento histórico, ¿no? Que uno se ría individualmente en sí mismo, solo, no produce ningún tipo de cambio social, ni produce ningún tipo de proceso de aprendizaje para otros, es solamente para uno. Y esto lleva a que la individualización, si bien ha sido revalorizada en los últimos años en el neoliberalismo, lleva a una desaprensión y tiene como consecuencia la deshumanización. Y esto es importante porque cuando se deshumaniza al sujeto, cuando se le quitan esas emociones al otro, cuando lo empezás a deshumanizar, lo empezás a transformar en una cosa y a partir de ahí todas las consecuencias que pueda haber desde la violencia, desde hasta la destrucción de sociedades enteras, porque se los deshumaniza, se les quita las emociones y se le quita la capacidad de aprender. Y esto lo hemos vivido durante centralmente el proceso de esclavitud humana, en la cual a esos humanos que vivían en África, que vivían a su modo, con sus problemas africanos, con su modo de vivir, fueron expropiados, por decir, fueron secuestrados, no expropiados, corrijo, fueron secuestrados y fueron llevados de un lugar al otro, fueron deshumanizados a tal punto de que no tenían emociones esos sujetos y por lo cual no tenían emociones, no tenían capacidad de aprender tampoco, no tenían lenguaje y eran sometidos a un proceso brutal de violaciones constantes y de sometimientos físicos hasta llevarlos a la muerte, ¿no? Y esto, por más que está en un pasado muy cercano a nosotros, esto se sigue repitiendo a nivel social en nuestras sociedades cuando se lleva de un lugar a otro una invasión militar y se los deshumaniza, ¿no? Para poder apropiarse de los recursos y se les quita la capacidad de aprender y se los obliga, ¿no? Justamente a no tener que desarrollar ningún tipo de conocimiento. Y en medio de esta capacidad de aprender las emociones que se presentan todo el tiempo está el lenguaje, ¿no? Los distintos tipos de lenguaje que hemos desarrollado, los lenguajes emocionales, los lenguajes complejos, ¿no? Que hemos desarrollado desde el origen de la humanidad. Yo les contaba esto, lo del humano contándose las aventuras alrededor del fuego en la noche, descansando, alimentándose después de un exitoso día de cacería, y poder dejar plasmado este aprendizaje, esta historia. Los primeros humanos dejaron escrito en las paredes de la época de las cavernas las aventuras que tuvieron, ¿no? La cacería, lo que habían visto, dibujar los primeros animales, y a través de estos dibujos primitivos empezar a desarrollar lenguajes pictóricos escritos
y a partir de ahí lenguajes más complejos, como los jeroglíficos egipcios, y distintos tipos de lenguajes a nivel mundial, y que se fueron desarrollando, en la cual fuimos plasmando poco a poco nuestro conocimiento. Un lenguaje que se ha complejizado muchísimo, muchísimo, muchísimo se ha complejizado, y en la cual nosotros podemos transmitir. Nosotros usamos actualmente acá dentro de nuestro territorio la lengua castellana, pero imagínense la cantidad de idiomas que hay en el mundo y las distintas maneras de transmitir a través del lenguaje distintos tipos de conocimiento y de complejidades. Yo les paso así para que tengan una idea de lo complejo que es el lenguaje y las distintas formas de significación, que es a donde vamos a ir, de entender una cosa. Nosotros dentro de nuestro lenguaje, por ejemplo, cuando ustedes salen de sus casas, ustedes tienen entendido que pueden desplazarse por distintos tipos de espacios. Ustedes dicen, bueno, yo vivo en la calle, esa calle da a una avenida, esa avenida también da a una ruta. Estamos hablando de un mismo espacio en el cual uno se puede desplazar y uno puede caminar en una vereda. Al mismo espacio, un espacio de desplazamiento, lo hemos significado de distintas maneras. Vereda, calle, avenida, ruta, y son espacios que los usamos cotidianamente. Y esto lo vamos a comparar, por ejemplo, en Brasil hay una cultura en la selva que ha resignificado de la misma manera otro objeto, que es de vital importancia para su supervivencia, que es el color verde de la naturaleza. Ellos tienen distintos tipos de verde. Nosotros decimos verde, tenemos distintas tonalidades de verde, pero no hacemos tantas diferencias. Y esta cultura sí ha hecho tantas diferencias que tiene categorías de verde, como un verde que sirve para consumir, un verde que sirve para Profe, ¿sí? Perdón, se cortó el audio y algunos de los chicos no te están escuchando de hace unos minutos. Ay. A ver. Yo tengo habilitado el audio. Sí, yo les sugerí que vuelvan a cargar la página o que desactiven y vuelvan a activar, pero bueno, están tratando algunos, me parece. Una pausa. Sí, porque Bien. Volvemos al lenguaje, otra vez. El lenguaje, como veníamos diciendo, la capacidad de aprender las emociones, el lenguaje se ha convertido en una herramienta compleja de nosotros, los distintos tipos de lenguaje que tenemos. Imagínense la humanidad, la cantidad de lenguas que hay, ¿no? Uno, si bien puede aprender algún otro lenguaje, algunos políglotas, que son las personas que hablan mucho lenguaje, pueden aprender hasta 5 idiomas, como hay muchas personas famosas que hablan muchos idiomas. El lenguaje, desde el principio de la humanidad, desde esos humanos que estaban alrededor del fuego contándose esa historia y que las plasmaron en dibujos, ¿no? En las cuevas o en distintas herramientas que fabricaban, ya sean en las vasijas, donde terminaban contando historias de lo que les había sucedido. El lenguaje se ha ido complejizando a lo largo del desarrollo de la humanidad. Este lenguaje que juega un rol vital dentro del desarrollo social y dentro de la humanización. El lenguaje que se ha ido transformando de distintas maneras, desde dibujos básicos, desde pictogramas hasta, por ejemplo, jeroglíficos y símbolos que se han desarrollado de distintas maneras, se han convertido después en ideas más complejas, que nos permite a nosotros comunicarnos, es a donde vamos, nosotros ustedes como futuros comunicadores, futuros profesionales, la capacidad de desarrollarse en lenguajes complejos, el lenguaje en el cual nosotros transmitimos ideas muy complejas, emociones, y en las cuales nosotros nos desarrollamos socialmente
A ver, dice ahí, chicos, que no pueden escuchar. Bueno, voy a seguir así cierro. Este lenguaje que nos permite a nosotros transformarnos socialmente, ¿m? Y el lenguaje que es hay estudios muy complejos como el análisis discursivo, las lenguas, en las cuales se usa de distintas maneras, de distintos dispositivos de lenguaje, en la cual nosotros como sociedad nos vamos desarrollando. Esta capacidad de aprender, esta vinculación entre la capacidad de aprender, las emociones, el lenguaje, ¿no? Y en la cual nosotros nos hemos desarrollado socialmente. Yo le estaba dando vuelvo al ejemplo en la cual nosotros significamos un mismo espacio de distintas maneras, ¿no? El hecho de caminar por una vereda, ese espacio nosotros le decimos vereda. Si va por la calle, ese espacio se llama calle. Si llega a un lugar donde hay mucha más circulación, se llama avenida o peatonal, ¿no? Y esa avenida, a su vez, se confluye en un lugar donde se desplaza mucho más rápidamente, que se llama ruta. Bien, entonces nosotros definimos un mismo espacio con distintos tipos de significado. Le estaba dando el ejemplo de esta cultura brasileña, de estos pueblos originarios brasileños que definen el verde de distintas maneras. Un verde que sirve para curar, un verde que sirve para alimentarse y un verde que es un verde que es peligroso. Entonces, distintos tipos de verde, ellos los han definido así como nosotros definimos los espacios en los cuales nos desplazamos de distintas maneras para poder sobrevivir, ¿no? Estas significaciones en las cuales nosotros vamos entramando estas ideas complejas, estas emociones y estos lenguajes, en la cual nosotros lo convertimos en un elemento que se llama cultura. La historia, a partir del origen de la humanidad, cómo todos los elementos se han ido resignificando de distintas maneras, y en la cual nosotros tenemos nuestro desarrollo cultural. Y acá ya vamos terminando. La cultura en la cual nosotros vemos a través desde el principio de la humanidad, desde que el humano se hominizó, se desarrolló biológicamente, se pasó por distintas etapas desde el comunismo primitivo, luego a sociedades más complejas, sociedades agrarias, en las cuales ya no tenía que ser un humano trashumante que tenía que desplazarse de un lugar a otro para poder sobrevivir, sino que era un humano sedentario en la cual podía producir sus alimentos, y esta producción de alimentos y este trabajo que seguía incorporándolo, cómo se fue transformando y cómo otros grupos sociales se fueron apropiando de este trabajo, y cómo esto fue cambiando, esta apropiación y estos distintos elementos que se fueron significando, se fueron transformando en distintos momentos, en distintos tipos de cultura, ¿no? Esta cultura que nosotros la expresamos a través de emociones, a través de lenguajes, a través de nuestras capacidades de aprender, esta cultura, como nosotros la consideramos hoy en día, y tal como dice el texto, que es un modo en las formas en las que los grupos sociales manejan la materia prima de su existencia social y material, ¿no? La cultura es la práctica que comprende tanto objetivamente una vida grupal de forma significativa. Y cuando hablamos de significativa, hablamos de un mapa de significados, ¿no? En la cual nosotros resignificamos y significamos todo el tiempo los elementos que nos rodean. Todo el tiempo estamos viendo ese mapa de significado en la cual nosotros nos entramamos culturalmente. Y es importante esto porque nosotros dentro de esta materia vamos a ir viendo los distintos elementos a nivel histórico centralmente, cómo la cultura fue cambiando y cómo aparecen elementos que se van repitiendo en un momento histórico y en otro momento histórico. Elementos como, por ejemplo, desde el momento que las sociedades complejizaron el trabajo y aparecieron distintas clases sociales y cómo se fueron apropiando del trabajo de otro, una clase social sobre otra clase social de este tipo de trabajo, en cómo aparecieron distintos tipos de elementos diferenciadores culturales de un
grupo social sobre otro. Y estos elementos culturales, cómo fueron significándose para hacer diferencia de estas sociedades y cómo categorizar de manera distintiva una sociedad de otra, y en la cual se fueron apareciendo centralmente elementos que fueron sometiendo a una clase a otra, y aparecieron distintos elementos y simbolismo que sometían a una sociedad, ya sea mediante discursos sociales, mediante elementos físicos, ¿no? Para poder someter a otro grupo social, y hasta llevarlo a tal punto de deshumanizarlo, ¿no? Discursos sociales como, por ejemplo, los egipcios, que tenían elementos que los convertían en hijos de los dioses, a los faraones, elementos que los distinguían, ¿no? Vestimentas, lugares, actividades que los diferenciaban de todo el resto de la cultura egipcia y y a su vez de todos los egipcios, y a su vez estos egipcios cómo los diferenciaban de todos los grupos sociales que eran esclavos, ¿no? Pasando de ahí a una etapa más avanzada en el feudalismo, en la cual el trabajo era apropiado por un señor feudal, y se lo apropiaba de los campesinos, de los artesanos, cómo se apropiaba de este trabajo, y en la cual el campesinado y los grupos, los artesanos tenían que proveerle de su trabajo a cambio de una supuesta retribución de protección, y en la cual estas sociedades se veían definidas culturalmente, y en la cual el señor feudal tenía que diferenciarse de una manera sustancial, y entonces se enarbolaba con elementos culturales que los diferenciaban, ya sean elementos culturales como una corona, como un collar de metales preciosos, con piedras preciosas, de un espacio que podría ser un trono o un castillo o un lugar donde lo hacía ser distinto del resto, cuando estamos viendo que las sociedades humanas desde un principio no existía esa diferencia, y hasta el día de hoy no existe esa diferencia, sino que es una construcción social, ¿no? Pasar por ahí hasta, por ejemplo, la esclavitud, en la cual a través de un desarrollo ideológico se sometía, ¿no?, a los africanos y se los convertía en esclavos, ¿no?, y se los cosificaba, se los convertía en una cosa, y en la cual eran sometidos, y en la cual se diferenciaba culturalmente unos de otros, como por ejemplo uno de los elementos centrales para someter fueron las ideas de la iglesia, las ideas del cristianismo, en la cual permitió someter y asesinar a miles y miles de personas en África y destruir culturas enteras dentro de nuestro pueblo latinoamericano, ¿no? Los incas, los aztecas, acá en Jujuy los diaguitas, más al sur los tehuelches, los patagones, totalmente destruidos bajo estas ideas de cristianismo, que eran supuestamente superiores al resto de las otras culturas, y bajo estos argumentos cómo se fue destruyendo estos niveles de sociedades, y en la cual hoy en día nos encontramos nosotros insertos en una mezcla, se dice en una hibridación de estas culturas, entre que nosotros hablamos castellano, pero valorizamos la Pachamama, pero a su vez nos gusta usar las tecnologías y nos gusta mirar a los europeos como una cultura a la cual se aspira erróneamente, ¿no? Erróneamente. Entonces, vemos, nosotros podemos entender, como habíamos analizado, desde un pasado, un presente y un futuro, poder entender a nuestra sociedad y cómo nos movemos socialmente, y cómo nos significamos dentro de estas sociedades culturales, y es lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Todos estos sistemas complejos, vamos a ir viendo durante distintas etapas cómo la humanidad ha ido cambiando,
y cómo nosotros nos encontramos insertos dentro de muchas ideas, por ejemplo, esta idea del individualismo, que ustedes las habrán sido permeados a través de los medios de comunicación, y en la cual estas son ideas que realmente a la humanidad le hacen mucho mal, porque llevan casi a la autodestrucción de la naturaleza, digamos, a la autodestrucción de la humanidad y a la destrucción directa de toda nuestra naturaleza que nos rodea, ¿no? Que hoy en día lo sufrimos, tales sus efectos como el cambio climático, la destrucción de los bosques de las selvas amazónicas, destrucciones por ejemplo, de nuestro territorio acá en el Chaco, la destrucción de los bosques, en fin, de satisfacer una necesidad de otras culturas y en las cuales nosotros nos vemos sometidos, ¿no? Nos vemos insertos, en la cual hay distintos tipos de clases sociales en las cuales unas se apropian del trabajo de otras. Así que vamos a analizar poco a poco, durante a lo largo de esta materia, todo este proceso, centralmente en los últimos 5 o 6 siglos del desarrollo de la humanidad. Bueno, hasta acá llegamos con este trabajo número 1. Bueno, y esto fue el trabajo práctico número 1.